A ver, pensemos un momento en los grandes avances de la medicina. Cáncer, enfermedades del corazón, hemos visto verdaderas revoluciones. Pero, ¿y la salud mental? Parece que es un campo que se nos ha quedado un poquito atrás. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy, de un cambio radical que podría ser la clave para, por fin, empezar a desentrañar los misterios de la mente. Para entender bien este cambio, primero tenemos que ver por qué es tan urgente. Vamos a analizar la crisis actual y la herramienta que, curiosamente, ha sido parte del problema. Después vamos a presentar esta nueva forma de pensar llamada RDoC, veremos cómo funciona ya en la vida real y al final nos pondremos a imaginar el futuro que podría construir. Ok, vamos a entrarle de lleno al problema central. Y es que, a pesar de los saltos gigantescos en casi todas las áreas de la medicina, la carga de los trastornos mentales sigue ahí igual de pesada que hace décadas. La pregunta del millón es, ¿por qué? Este contraste de verdad es el corazón de todo el asunto. Por un lado, una historia de éxito tras éxito en la medicina física, y por el otro, un estancamiento que ya lleva demasiado tiempo en la salud mental. Esta diferencia tan marcada no es una casualidad. Nos está gritando que algo fundamental en nuestro enfoque simplemente no ha estado funcionando. Y gran parte del problema, por más irónico que suene, está en la herramienta principal que se usa para diagnosticar, el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como el DSM. Ojo, el DSM no siempre fue como lo conocemos. El verdadero parteaguas llegó por ahí de 1980, con el DSM-3. Ahí, la psiquiatría se subió al tren de los checklists de síntomas. El objetivo era bastante simple, que todos los doctores hablaran el mismo idioma. Pero en esa búsqueda de claridad se sacrificó algo mucho, mucho más profundo. Y aquí está el trato, el pacto que definió a la psiquiatría moderna. Se le dio prioridad a la confiabilidad, o sea, que dos médicos pudieran ver al mismo paciente y llegar al mismo diagnóstico, por encima de la validez. Es decir, ¿ese diagnóstico de depresión refleja de verdad una realidad biológica? Esa pregunta, la más importante, se pateó para adelante con la esperanza de que la ciencia del futuro la respondiera. El problema es que ese futuro nomás no llegaba. Y esto nos lleva al meollo del asunto. Como lo dijo muy claro Stephen Hyman, quien fue director del Instituto Nacional de Salud Mental, estas categorías se volvieron una especie de prisión. La investigación se quedó atrapada estudiando estas cajitas, estas etiquetas, que como él mismo dice, chance y eran pobres espejos de la naturaleza. Frente a este callejón sin salida, el mismo Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos propuso una ruta de escape. Un nuevo esquema de investigación diseñado para, ahora sí, romper los barrotes de esas viejas categorías. Su nombre es Criterios de Dominio de Investigación, o RDoC por sus siglas en inglés. Y aquí hay que entender algo que es crucial. Esto no es un nuevo manual para que los doctores reemplacen al DSM. Para nada. Es un marco de trabajo para que los científicos investiguen, con la meta de construir el conocimiento desde cero, sobre una base completamente nueva. El cambio de chip es total. En lugar de juntar síntomas para poner una etiqueta, el RDoC se pregunta, a ver, de todos los sistemas básicos del cerebro, como el sistema de recompensa o el que responde a las amenazas, ¿cuáles no están funcionando como deberían? Suena bien, ¿no? Pero, ¿cómo funciona este marco en la práctica? Bueno, se apoya en 4 pilares que están súper conectados entre sí y que guían toda la investigación. Este marco se sostiene en 4 grandes pilares. El primero son los dominios, que son como los grandes departamentos del cerebro, el de cognición, el de procesos sociales, etc. El segundo, las unidades de análisis, que son las diferentes herramientas con las que medimos esos sistemas, desde los genes y los circuitos neuronales hasta la conducta que podemos ver. Y todo esto se mira a través de 2 lentes importantísimos, el desarrollo a lo largo de la vida y el impacto constante del entorno. Y justo esta imagen lo resume perfecto. No son piezas sueltas. El RDoC obliga a los científicos a pensar de forma integral, a conectar los puntos, cómo un sistema del cerebro se ve a nivel genético, cómo va cambiando desde la infancia hasta la vejez y cómo el entorno va moldeando cada pasito de ese proceso. Ok, todo esto suena muy teórico, pero ¿qué pasa cuando se usa este enfoque con pacientes de carne y hueso? Vamos a ver un estudio que es clave para entenderlo. El estudio se llama BSNIP. Lo que hicieron fue juntar a un montón de pacientes que tradicionalmente habían sido diagnosticados o con esquizofrenia o con trastorno bipolar, 2 enfermedades que, según el DSM, no tienen nada que ver una con la otra. Pero en lugar de quedarse con esas etiquetas, los investigadores analizaron los datos duros, la biología y la cognición de cada persona. Y lo que encontraron fue sorprendente. No salieron 2 grupos, sino 3 biotipos, 3 grupos biológicos muy distintos. Y lo más revelador,
Cada uno de esos biotipos era una mezcla de pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Las etiquetas del DSM simplemente no cuadraban con la biología. Y aquí está la conclusión que lo cambia todo. Una persona del biotipo 1, con diagnóstico de esquizofrenia, se parecía biológicamente mucho más a otra persona del biotipo 1 con diagnóstico bipolar que a otra persona con esquizofrenia, pero del biotipo 2. O sea, la realidad biológica estaba rompiendo las fronteras que había puesto el DSM. Este tipo de descubrimientos nos abren la puerta a un futuro que podría ser radicalmente diferente para la salud mental, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La promesa a largo plazo es enorme. Pensemos en tratamientos que no le apunten a una etiqueta vaga como depresión, sino a un circuito cerebral específico que no está funcionando bien. Una medicina verdaderamente personalizada, donde el tratamiento se alinee con el biotipo de la persona, no con un checklist de síntomas. Y el santo grial, la prevención. Poder identificar el riesgo biológico mucho antes de que la persona siquiera empiece a sentirse mal. En el fondo, este enfoque nos saca de esa idea de blanco o negro, de estar sano o estar enfermo, y en su lugar nos presenta la salud mental como lo que probablemente siempre ha sido, un espectro, un continuo de funcionamiento en el que todos estamos en algún punto. Y eso, la verdad, se alinea mucho mejor con el resto de la medicina moderna. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si las fronteras entre trastorno y normalidad en realidad no son muros, sino gradientes biológicos, ¿cómo cambia eso nuestra idea de lo que significa ser normal? La respuesta a esa pregunta podría redefinir no solo la psiquiatría, sino cómo entendemos la mente humana en su totalidad.